Bienvenidos una vez más a nuestro programa Bajo la Lupa. Soy David Forero y hoy estaré junto a Marta Santos y Daniel Alfonso analizando el manejo que le dieron los periódicos más importantes del país, El Espectador y El Tiempo, a la Jurisdicción Especial de Orden Público de 1987 y el Estatuto de Defensa de Democracia o Antiterrorismo de 1988. Además, analizaremos cómo este proyecto se ha desarrollado y es actualmente lo que hoy conocemos como Jurisdicción Especial para la Paz. En las dos últimas décadas del siglo XX, los grupos paramilitares obtuvieron el control de amplias zonas del territorio nacional. A pesar del poder armado, económico y político que habían acumulado, se desintegraron en unos pocos años, como consecuencia de su desmovilización parcial y de la extradición de sus principales jefes. Entre marzo y abril de 1987, la Corte le dio un giro a la jurisprudencia e invalidó el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y la atribución de funciones de policía judicial al ejército. Al no poder hacer juzgar los crímenes más graves por instancias militares, el gobierno se vio obligado a formar una justicia de excepción al interior mismo de la justicia penal ordinaria. El primer paso en ese sentido fue la creación en 1987 de una jurisdicción especial llamada de orden público. Los jueces de instrucción delegados ante los tribunales especiales fueron dotados de cuerpos autónomos de policía judicial y percibieron una mejoría en sus condiciones de trabajo. Sus tareas eran llevadas a cabo bajo el control y con el apoyo de una instancia central, la Dirección de Instrucción Criminal, que permitía compartir recursos e información. Con el objetivo de dotar a la justicia de los recursos para luchar contra la violencia ligada al narcotráfico que aparecía a finales de los años 80 como la principal amenaza para la seguridad del Estado, se introdujeron nuevas reformas judiciales. 3 elementos modificaron profundamente la justicia en la década de los 90. Se trató de la creación de la Fiscalía General de la Nación, de la consolidación de la justicia de excepción y de las transformaciones de derecho penal. El tratamiento penal de las organizaciones criminales requiere, asimismo, de una transformación de las tipificaciones penales. El Decreto 180 de 1988, o Estatuto para la Defensa de la Democracia, fue el primer paso en este sentido. Creó, por ejemplo, la tipificación hasta entonces inexistente de homicidio con fines terroristas, definida por algunas características de la víctima. Funcionarios públicos, candidatos a las elecciones, dirigentes de organizaciones sociales, periodistas, docentes universitarios, representantes diplomáticos y dignatarios eclesiásticos. Una de las circunstancias agravantes era el hecho de que el homicidio fuese cometido con el fin de obstaculizar la administración de justicia. Este camino hacia una nueva justicia se dio bajo el mandato de Virgilio Barco. Virgilio Barco, nacido en Cúcuta en 1922, fue un político colombiano, hijo de Jorge Enrique Barco y Julieta Vargas, y nieto del general conservador Virgilio Barco, uno de los pioneros en la explotación del petróleo en el país. Cursó sus estudios superiores en Cúcuta y luego estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional y en el Massachusetts Institute of Technology, donde se graduó en 1943. Miembro del Partido Liberal, desempeñó diversos cargos entre 1958 y 1969. Fue ministro de Obras Públicas con Alberto Lleras Camargo en 1958 hasta 1962. Embajador en Gran Bretaña, ministro de Agricultura con Guillermo León Valencia en 1962 hasta 1966 y alcalde de Bogotá entre 1966 y 1969. En 1977 fue nombrado embajador en Estados Unidos y pasados algunos años regresó a Colombia con el fin de preparar su carrera hacia la presidencia. En las elecciones presidenciales de 1986, Virgilio Barco fue votado por más de 4 millones de electores, superando a Álvaro Gómez, el candidato conservador, por más de 1,5 millones de votos. Al ocupar la máxima magistratura, puso en marcha el controvertido esquema de gobierno-oposición, con el cual buscaba superar los vestigios del bipartidismo que, según creía, bloqueaba el sistema político e impedía la crítica. La respuesta del conservatismo a su propuesta fue una oposición reflexiva, ya que se abstuvieron de participar en la administración.
Una vez concluida su periodo presidencial, Virgilio Barco Vargas ocupó nuevamente la embajada ante la Gran Bretaña para luego regresar a Bogotá, donde falleció de cáncer. Este fue el tratamiento que le dieron los medios El Tiempo y El Espectador a la Jurisdicción Especial de Orden Público de 1987. El día 29 de abril de 1988, El Espectador sacó una breve noticia titulada Tribunal de Orden Público. Esa noticia tuvo una extensión muy corta para la relevancia que tenía el tema. Esta noticia ocupó una pequeña esquina de la portada. El periódico prefirió darle relevancia a una noticia sobre el futuro metro italiano de Bogotá que aún seguimos esperando. Y El Tiempo, a pesar de ser uno de los periódicos más importantes en ese momento, no cubrió el tema, ni ese día ni los días posteriores. Es curioso que en los periódicos de los años 1987 y 1988 casi no aparecía el presidente en los titulares. Le daban más relevancia a los alcaldes. Los asesinatos, secuestros y robos hacían fila diariamente en los periódicos. Por ejemplo, en esta época se veía mucha violencia a causa del narcotráfico. El movimiento popular rechazaba y condenaba los atentados y exigía al gobierno de Virgilio Barco castigo a los culpables, desmonte de los grupos paramilitares y de autodefensa, promovido por los ministerios de Defensa y Justicia, y la depuración de las Fuerzas Armadas. Las páginas de estos periódicos tenían una cantidad de espacios destinados a publicidad. Es sorprendente que los precios que aparecen en el periódico son más bajos a los de hoy en día, debido a que el peso valía más y no se había devaluado exageradamente la moneda. Por ejemplo, un salario mínimo en el año 1988 era de 25.637 pesos y el de ahora es de 828.116 pesos. Se evidencian algunas estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky, como la distracción. Este principio consiste en desviar la atención del público y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o de inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Otra estrategia que se evidencia es utilizar el aspecto emocional por encima de la razón. Se generan emociones, se implantan ideas y temores. Es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por último, la estrategia de hacer que el público sea incapaz de entender los métodos utilizados para su control, manteniendo el público en la ignorancia y en la mediocridad. Según los principios de propaganda de Goebbels, podemos evidenciar el principio de la exageración y desfiguración. Al vivir en una época de violencia tan marcada, cualquier inconveniente se convierte en una amenaza grave. También se evidencia el principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigido. El principio de la orquestación también está presente. Las propagandas deben limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Por último, el principio de silenciación es acallar las cuestiones sobre las que no se tiene argumentos y disimular las noticias que favorece a los adversarios. JEP, componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia de reparación y no de repetición. Está vigente en Colombia desde marzo de 2017, cuando fue aprobado en el Senado, y afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las guerrillas de la FARC el 24 de noviembre de 2016. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es el componente de justicia del sistema integral de verdad, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la FARC. La JEP tiene la función de administrar la justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años. La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles la verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y duradera. El presidente de la República, Iván Duque, objetó 6 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, al considerar que son inconvenientes. Primero, reparación de las víctimas. El presidente consideró que el artículo 7 no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Pide que se aclare que habrá una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas.
Segundo, verificación del Alto Comisionado de Paz. El gobierno considera que es inconveniente que en el artículo 63 no se aclare que la tarea de verificar las personas que participen de un proceso de paz debe ser competencia del Alto Comisionado de Paz como representante del presidente. Tercero, investigaciones en la justicia ordinaria. Para Duque es conveniente definir en qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la verdad, dijo. 4. Delitos de lesa humanidad. La renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad, expresó el jefe de Estado. 5. Pruebas en casos de extradición. Según Duque, el artículo referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo de paz es inconveniente, debido a que no precisa que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. 6. Ofrecimiento de verdad. Para el presidente, el artículo 153 condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuesta verdad. En Colombia, la Cámara de Representantes del Congreso rechaza las 6 objeciones presentadas por el presidente Iván Duque para el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo hizo con 110 votos a favor y 44 en contra. La medida del presidente busca cambios en el documento ya avalado por la Corte Constitucional. Ahora el debate pasa al Senado y, de ser rechazado allí, Duque tendrá que sancionar la ley tal y como está. Pero en caso de una aprobación de las objeciones por la Cámara Alta, se abriría el debate de si se archiva la legislación en su plenitud o solo las partes objetadas.